defíneme tú cómo ha sido este proceso a raíz de la partida de Dulce, tu mamá. Definirlo podría ser algo inhumano. Que un chavo, un youtuber, dijo, yo a Romina nunca le daría el pésame. ¿Cuántos días estuvo tu mamá internada en el hospital? Que no te separabas ningún día, me decías. No, ninguno. Mi mamá estuvo un mes. ¿Qué le habían quitado? Le habían quitado el riñón izquierdo. O sea, era completamente maligno, era cáncer de riñón. Se lo dijeron a Dulce. Sí, era cáncer de riñón. Vimos cómo se hundió en la cama. O sea, se hundió en la cama y dijo, esto sí no lo voy a brincar. Hubieron muchas cosas que creo que ella dejó pasar. Mi mamá era una máquina de trabajo. Eso fue el error fatal de ella. La gente que no fue porque no quiso. Mi mamá me dijo que si algo le pasara, elígeme una urna, la más bonita que brille y llévame a la Basílica de Guadalupe. El cáncer se los consume, los acaba. El cáncer es algo salido del infierno, creo. ¿Ah, es sí? una cosa salida del infierno. ¿Cómo fue Es un para castigo ti? que nadie se merece. Y algo de lo que fue muy criticado y que te ponían mucho en las redes es, pero es que ¿por qué no dejó que se despidieran? ¿Por qué no hubo funeral? ¿Por qué no hubo un velorio? Salió gente diciendo que ya tenía el vestido de su funeral listo. Pero ¿cómo si nadie sabía que se iba a morir y mucho menos ella? Si hubiese habido una diferencia si Dulce se hubiera ido a revisar en lugar de ir a trabajar. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast. Soy Coranelda González. Me da un enorme gusto tenerlos hoy aquí en la casa. Gracias por estar con nosotros. Hoy para mí no es un episodio normal, común, como cualquier otro. Es muy especial con la persona que hoy estoy cara a cara. Y de verdad, a ver si no chillo en este podcast porque yo le tengo un cariño enorme y se lo voy a tener siempre porque aunque ella ya no está aquí físicamente, sigue viva en mi corazón y en el de muchos de ustedes, porque me refiero a una mujer que es muy querida, entrañablemente querida, que recientemente, de hecho, hubiera sido su cumpleaños número 70. Me refiero a la cantante Dulce, a la gran señora, a la gran cantante Dulce. Y hoy tengo un programa muy especial que va a ser también en honor a su memoria y con una de las personas que ella más ama, la que más amaba en su vida. Y me da mucho gusto tener hoy aquí cara a cara a su hija, a Romina Mircoli. Me da de verdad un enorme gusto, Romy, tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. No, hombre, muchísimas gracias. Y fíjate que qué bonito es lo que acabas de decir. Yo también tengo la misión de no llorar hoy. Y sí, fue un choque complicado de sentimientos. No deja de ser el primer cumpleaños sin la persona querida. Eso es tremendo. Y al mismo tiempo estás viendo todo el cariño que la gente está poniendo en ese día. Y eso te saca a ti también esa luz de decir, vamos a hacer algo bonito y que le llegue al cielo, ¿no? Pero no deja de ser una situación que te enfrenta de manera muy... Ahora sí que de manera muy cruda, ¿no? Te enfrenta a tu ausencia porque a la falta la ves en todos lados. Es como desde su fallecimiento digo, la veo en todos lados menos conmigo. Entonces con eso te puedo decir lo contrastante que me resulta. Sí, me lo puedo imaginar, porque es uno de los dolores más fuertes, más grandes a los que nos enfrenta la vida y por el cual no quisiéramos pasar ningún ser humano. O sea, te lo puedo entender porque se ve la pérdida de un padre y dices, no, o sea, no. Y muchos dices, aprendo a vivir en su ausencia. El dolor está ahí, la ausencia está ahí y tal, pero también una de las mejores maneras de rendir ese honor o ese homenaje a esa persona que ya no está con nosotros, justamente es eso, es continuar con la vida, que estoy más que convencida por todo lo que conocí a tu mamá y que tuve la oportunidad de trabajar con ella en algunos shows, trabajando dentro del medio, en 30 años trabajando aquí en la radio y que tú fuiste testigo de ello, que en algún momento nos enlazó. No, y que se cotorreaban mucho ustedes. Bien padre. Sí. La verdad que sí. Sí, la verdad sí. Y es honrando su memoria, continuando con tu vida como a ella le hubiera gustado. Yo creo que siendo yo mamá, y digo tú también mamá, ¿no? Yo creo que entendemos claramente que tú te vas, todos nos vamos a ir de este mundo
Y cuando me toque, ¿verdad? Que espero que sea muchísimo. Cuando a mí me toque, yo quiero que mi hijo sea feliz. Yo quiero que todo lo que yo haya hecho en esta tierra sea porque mi hijo sea feliz. Entonces, de la misma manera lo tomo y digo, sí fue algo que a lo mejor yo podría renegar que sucedió. Es algo que fue una enfermedad muy fea. Es una enfermedad que al menos la gente que ha atravesado por cuidar a alguien con cáncer sabe que ese es un infierno en tierra. Es la mejor manera de describírtelo. Pero fíjate que mucha gente me decía, no quieres ayuda, no quieres nada, porque yo estuve ahí día y noche, jamás me separé. Yo dormía siempre en el sofá que había y lo pegaba a la cama y me metía con ella cuando podía, porque las camas luego son chiquitas, pero me metía con ella y me pasaba también al sofá. Y yo decía, no, yo no quiero ayuda y voy a estar con ella hasta que el cuerpo me dé, porque si yo fuera la persona que estuviera en esa cama, mi mamá nunca se hubiera separado de mí. Y eso es lo único que yo necesito para estar aquí como soldado. Y aunque de repente se veían las cosas bien, luego se veían mal, luego que mejoraba, luego nada, y los doctores te van preparando, te van diciendo, pero ellos tienen que ser muy responsables con lo que dicen, ¿no? Entonces no te pueden decir, sí es un hecho, no es un hecho. ¿Por qué? Pues porque sí, a fin de cuentas, pues no fue nuestro caso, pero hay casos muy bonitos de recuperaciones. Entonces tienen que ser muy cuidadosos con lo que te dicen. Y tu deber como hija, o si hubiera sido al revés, de deber de alguien, de una madre, un padre que está cuidando a alguien, tu deber es siempre decir vamos a salir. Y tu deber es que esa sensación como de derrota no pase ni siquiera por la mente de la persona que está en ese momento padeciendo la enfermedad, ¿no? Pero si algo me queda claro, perdón que me fui un poquito por ahí, es que como madre o como padre no te vas a ir de este mundo esperando que tus hijos no sean felices después de todo lo que sacrificaste, hiciste, que procuraste. Mira, ay, perdónme, yo que no quería llorar, ¿verdad? Que procuraste que tuvieran una infancia bonita, ¿no? Que procuraste que tuvieran una linda infancia, que procuraste que tu hijo no pasara por cosas malas, que procuraste que tu hijo estuviera protegido de todas las cosas tan crueles que pueden llegar a suceder en esta vida. ¿Cómo no vas a querer que tu hijo sea feliz? Que tu hija sea feliz. Entonces eso es un deber muy grande que pues ahora sí que como ahorita, ¿no? Hay que secarse las lágrimas y hay que hacerle honor. Sí. Entonces creo que hay dos legados de mi mamá. El legado profesional, que es que la gente la siga disfrutando, que su música perdure, que no la olviden. Está el legado personal, que es que mi familia esté bien, que mi hija esté bien, que mi nieto esté bien. Totalmente, eran la luz de sus ojos. Yo te decía ahorita, acabo de conocer a otra luz de sus ojos, que es su nieto, tu chiquito, que se llama... Se llama Enzo Leonardo. Entonces luego le dicen Enzo, luego le dicen Leonardo. Exacto, por eso yo tenía la confusión. Dije, mejor no. Enzo Leonardo, ¿y tiene cuántos años? Tiene 6. 6 añitos y está hermoso y ahora lo entiendo todo. No, tu mamá vivía, bueno, loca de amor por él y siempre en todas las pláticas era el 80% hablar del niño y de Romina. Era lo máximo para el ella. El 20% veíamos el trabajo. Siempre. Bueno, vamos a recordar ese momento porque creo que hay muchas cosas que luego se quedaron ahí como que en duda. La gente se hace muchas ideas y a mí me llama mucho la atención algo. Tú tuviste, creo todavía, dime si sácame de mi error, sí, Romina, creo que, no sé, ni siquiera has podido llevar un duelo como Dios manda, en paz. Has tenido que estar defendiendo tu verdad, tu nombre, tu vida, bajo los reflectores, bajo una batalla emocional que pocas personas podrían soportar. Defíneme tú cómo ha sido este proceso a raíz de la partida de Dulce, tu mamá. Definirlo es... creo que me resulta un poquito imposible definirlo. Definirlo podría ser algo inhumano, ¿no? Fíjate que de todos los insultos y cosas que llegué a escuchar, de gente que pues opinaba por opinar o decía, ¿no? Fíjate que da la casualidad que uno de los insultos más feos que escuché no fue necesariamente una palabra, fue un hecho que un chavo, un youtuber, dijo, yo a Romina nunca le daría el pésame. Y sabes que eso para mí fue peor que muchas cosas que había escuchado. Porque tú puedes escuchar mentiras y sabes que son mentiras.
Pero cuando alguien genuinamente dice que no te daría el pésame, es alguien que no te considera humano. Es alguien que inmediatamente te quiere a ti colocar como si fueras una basura, algo muy por debajo de su consideración como persona para siquiera voltear y darte el pésame. Una persona que era absolutamente ignorante de mi vida y ignorante de la vida de mi mamá. Fíjate que las maldades, las crueldades sí se quedan con uno. Pero ¿cómo te afecta si no lo conoces? No le debes de tomar importancia. No, claro, pero o sea, no es alguien que tú quieras cercano, tal, y de verdad es que hay mucha crueldad en las redes sociales, mucha gente inhumana, exactamente. Pero sería mentirte. Si te digo que no afecta. Te pegaban todos esos comentarios. Y al inicio más. No, ¿cómo no? Recién estaba pasando. O sea, estás en un estado de absoluta fragilidad y que aparte te digan que no eres digna de ser considerada siquiera persona. O sea, yo creo que sería mentirte. Sería mentira decirte que eso no afecta. Claro que afecta. Y complica el proceso, porque no solamente es el tema de que no puedes llevar a cabo el duelo, no puedo llevar a cabo el duelo y tengo que levantar los pedazos de Romina del piso para salir a defenderme en un momento que no puedo ni siquiera aceptar lo que estoy pasando, ¿no? Y digo, los ataques no fueron unos, fue una campaña montada, fue un tema coordinado. Y la verdad es que viéndolo de fuera, de repente uno no comprende esas cosas porque uno no es así. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Ese corazón y la gente no puede dar otra cosa más que lo que trae dentro. Entonces te das cuenta qué clase de personas y qué es lo que llevan dentro, pero para que las demás personas entren en contexto de esto, y quiero que haya un entendimiento, porque sé que si Dulce estuviera viva y donde quiera que esté, creo que esto es lo más doloroso que le hubiera pasado en la vida, ver la forma en la que se ensañaron, la forma en lo que todo lo que pasó contigo, y creo que no habría otra cosa más dolorosa para Dulce, ¿no? Vamos a remontarnos nada más un poco, Romina, porque las cosas de repente para muchas personas no quedaron muy claras. Aquel momento en el hospital, ¿cuántos días estuvo tu mamá internada en el hospital? Que no te separabas ningún día, me decías. No, ninguno. Mi mamá estuvo un mes en el hospital. Mes completo. Sí. Yo te decía ahorita, la veo aquí en Monterrey, en el Auditorio Cumbres, que se presenta, y ese vestido precioso, hermoso, y se veía, era una muñeca tu mamá. Me dijo, Cora, me acaban de hacer una operación. Era, amiga, una pelotota de ese tamaño, y me la quitaron. Entonces yo le dije, ¿qué estás haciendo aquí, Dulce? ¿No deberías de estar en reposo? Y habían pasado ¿cuántos días, Romina, de esa cirugía? Ay, mira, no estoy muy segura, pero ¿un mes o 2 meses? Toda la familia le dijo, porque no era ni un mes. No Ojalá era ni un mes, hubiera sido ¿verdad? un mes. Creo que tenía a lo mejor 15 días o menos. ¿Qué le habían quitado? Le habían quitado el riñón izquierdo. El riñón. Completo. Y el riñón efectivamente era, pues, mira, hubieron muchas cosas que creo que ella dejó pasar. Mi mamá era una máquina de trabajo. Sí. Y antes de operarse, ella se sentía una bola en la espalda. Entonces, imagínate el tamaño del riñón, que era más de 2 kilos, que se le sentía por la espalda. Y ella tan flaquita que estaba ahí, pero era de buen comer tu mamá. Me senté muchas veces a comer con ella y dije, ¿dónde te entra la comida dulce? Pues una muñeca y delgadita, pero comía que sí de todo. Es que eso tristemente tiene la explicación de que no sabíamos que ella tenía cáncer, y un tumor de ese tamaño toma tiempo. Claro. O sea, ¿cómo fue que le quitan el riñón? ¿Por qué? ¿Qué le habían dicho que tenía? Bueno, eso al inicio pues nunca, yo creo que si tú te sientes bien, ajá, no piensas inmediatamente que tienes cáncer porque estás bajando de peso, ¿no? Y mi mamá sí era mucho sí, a lo mejor tenía muy buen diente, pero luego era de que, tengo un concierto, me voy a cuidar, o tengo un esto y voy a hacer dieta. Entonces, pues ella, pues digo, sinceramente, ¿no? A ella le gustaba que estaba enflacando. Pues a mí también me hubiera encantado, o sea, nada más así de que, la estoy enflacando de la nada, pues qué padre, pero fue el primer aviso que no se tomó como tal. Entonces, y ella había tenido, creo que influenza y cosas así, entonces decía, seguro es porque me acabo de recuperar de influenza, o tuve COVID, me acabo de recuperar el COVID, ¿no? Porque
antes, un poco antes, estoy tratando de acordarme hace cuánto, pero creo que a lo mejor unos 2 o 3 meses antes de la operación del riñón, ella había pasado por un COVID otra vez. Claro, que decía, por eso estoy enflacando, que el COVID, la influenza. Sí, o sea, yo creo que no es tu primera opción mental decir tengo cáncer, ¿no? Sí. Y esa es la desgracia de esta enfermedad, lo silenciosa que es. Y luego se va a checar porque siente esta bola. No, Okay. no. Ella pensaba que era algo como una contractura. Ok. No, o sea, tú no piensas que el riñón se te va a salir por la espalda. No, digo, pero será por la bolita. ¿O qué la lleva al médico a consultar? No, fíjate que, digo, a lo que voy es que los signos nunca fueron suficientes para ir al médico. Lo que la llevó al médico fue que empezó a tener unas fiebres muy altas y entonces, de hecho, ella estuvo un fin de semana acostada, sintiéndose muy mal, con fiebres, y justo mi esposo estaba llegando porque iban a trabajar juntos, no me acuerdo exactamente qué evento tenían, pero llegó así, es de cuenta que creo que fue un viernes a sábado, algo así, llegó el fin de semana a estar con ella y se da cuenta que tiene fiebres de 45 grados. Entonces, como afortunadamente mi suegra fue enfermera, entonces ya sabes, tenemos siempre así como la ayuda médica ahí a la mano. Tu mamá estaba en México. En México. Tu mamá vivía sola. Sí. Eso era lo que a mí me platicaba, ¿no? Que ella estaba sola en su casa, tenía personal de servicio. Sí. Que le asistía. Sí. Y en ese momento casualmente llegó Moy. Sí. O sea, Moisés, como trabajaba con ella, claro, y mi mamá trabajaba un montón, o sea, era o estaban allá o cuando no había trabajo estaba con nosotros, pero su casa, donde ella, digamos, sus cosas, su casa, su espacio, estaba en México. En México, ¿no? Sí. Y entonces Moisés llega y ella estaba con fiebres altísimas, le habla a mi suegra dice, ¿sabes qué, Moy? No pierdas tiempo, llévatela al hospital, porque no está bien y no sabemos cuánto tiempo lleva así, porque ella solita no se ha estado checando. Monitoreando. Exacto. Entonces, se la llevó al hospital y fue cuando primero lo confunden con una cosa que se llama empiema pleural, porque ella estaba muy ronca y había cantado unos días antes en Zacatecas y se había quedado sin voz. Entonces ella pensaba que el cambio de clima o algo así, o tengo una infección de algún tipo, algo así. Entonces no estaba muy en claro qué onda. Cuando se da cuenta mi mamá ya como tal, es porque ella empieza a tener unas fiebres muy altas. Sí. Y ese fin de semana justo llega Moisés y cuando llega la ve que tiene unas fiebres muy altas de 45 grados, pues ya es preocupante. Y mi suegra, que afortunadamente fue enfermera, nos dijo, ¿sabes qué? Que Moisés no pierda tiempo, que se la lleve al hospital, porque no sabemos ella cómo pasó la noche, cómo estuvo antes. Ella solita no se estuvo checando. Entonces, pues Moisés la llevó, afortunadamente, digamos que a tiempo en ese momento. Se pensaba que era una infección urinaria, no, y dando con la causa, haciéndole exámenes y pruebas, es cuando a raíz de tratar de seguir el tema de la orina, ¿no? Con una infección quizá o algo. Con los riñones, sí. Ahí se dan cuenta que el riñón ya presenta un crecimiento muy, muy importante, ¿no? Okay. ¿Había como un tumor o algo así? Sí, era una tumoración ya. Ella me decía que una tumoración, pero que benigna, que ya no tenía nada. Cuando yo la veo, ella, justo para la presentación de Monterrey, me dice, una pelotota, amiga, me quitaron. No era nada, bendito Dios, ya estoy como nuevo. No, o sea, sí fue algo y fue mucho. Claro. O sea, en el tema de que no era benigno, porque si hubiera sido benigno no se lo hubieran tenido que extirpar. Claro. O sea, era completamente maligno, era cáncer de riñón. Se lo dijeron a Dulce. Sí, era cáncer de riñón. El doctor le dijo, ¿usted tiene? Cáncer de riñón, correcto. ¿Cuál fue la reacción de Dulce? Pues en el momento estaba ella muy asustada, pero es que mira, cuando le dan ese diagnóstico, que lo que ella dice que fue a lo mejor el error de comprender que pudo ella haber dicho benigno, que no fue tal. O que no lo aceptas, o que te resistes, o que no sé, porque se veía perfecta. Sí, pero más bien yo creo que lo que te quiero transmitir es que creo que aquí está la confusión. Cuando le dijeron, usted tiene cáncer de riñón, pero está encapsulado en el riñón. Entonces lo único que hay que hacer es retirar el riñón. Ya. Usted no se preocupe, se retira el riñón con la laparoscopía y usted queda como nueva, ¿no? Entonces la idea está ahí, se quita y por eso no tengo nada. Claro. No tengo nada, ¿no? Claro. El problema es que la ventana de tiempo en la que ella tenía que darse un seguimiento, y mira, está muy feo, pero de verdad que si alguien tiene enfermos con cáncer, si alguien está escuchando esto,
no permitan, por favor, que sus seres queridos aplacen sus estudios, los check-ups que tienen que hacer, que le den el seguimiento. No permitan que eso suceda, porque eso fue el error fatal de ella. Que cuando ella tenía que dar seguimiento, en vez se fue a trabajar. Dios. Y entonces, en un marco de 15 días, ella estaba trabajando. Cuando en ese marco de 15 días tú tienes que estar pendiente a que el doctor te saque no me acuerdo cómo se llama, el índice de células buenas o malas, cancerígenas o tal, que tienes en el resto del cuerpo, que si vas a necesitar una radioterapia a lo mejor preventiva, o una quimio, una inmunoterapia, porque hay un tratamiento que se lleva después para precisamente que se extingan las células que pueden ser causantes de la metástasis, que viene siendo como esa celulita maligna que se pega a otros lados. A otros órganos, sí. Correcto. Entonces yo me enteré pasando por todo, ¿verdad? Yo no soy doctora. Me enteré viviéndolo todo, que los órganos que son más propensos a la metástasis son, después del riñón, que en el caso de mamá era el riñón, el órgano principal, sí, es los pulmones, el hígado y la médula ósea. Entonces, en uno de esos chequeos tardíos que se hizo mi mamá, el doctor le dice: señora, yo veo que usted tiene unas marcas en el pulmón izquierdo, váyase a revisar. Y mamá dijo: mira cómo es triste esto. Mi mamá de chica tuvo tuberculosis, se salvó, pero tuvo tuberculosis y ella sabía que tenía unas marcas, unas cicatrices en los pulmones. Entonces cuando le dijeron, ella dijo: deben ser las marcas de la... Sí. Deben ser las marcas de la tuberculosis que yo tuve, tal. Y el doctor le dijo: ¿usted está segura? Sí, estoy segura. Bueno, como quiera, váyase a checar. Y pues lo aplazó y pues cuando ya regresó al chequeo, ¿verdad? Que ya fue la segunda vez, pues creo que habían pasado a lo mejor 6 o 7 meses de eso. Si mal no recuerdo, no estoy contando meses, creo que fue marzo. Entonces en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí, mira, pues fue 8 meses. Sí, 8 meses. Y fue cuando empezó a tener los problemas causados por la metástasis, la actividad metastásica en el pulmón izquierdo. ¿Qué cuadro presentaba ahí tu mamá? Bueno, en esta segunda etapa que entra al hospital. Sí, que era ya para noviembre. Sí, ella entra a finales de noviembre. Sí. Fue porque pensábamos que ella tenía neumonía, porque el daño, claro, pues estaba en el pulmón. Uh-huh. Entonces ella tenía ya ronquera o le faltaba el aire. Entonces pensábamos inicialmente en neumonía. Y después, cuando se empiezan a hacer los chequeos, se descubre que tiene un montón de líquido en el pulmón. No me acuerdo si en los dos o en uno solo, pero el dañado que tenía la metástasis era el izquierdo, igual que el riñón. Esas manchas que le dijo el doctor y ella no se las checó en esos 8 meses, sí eran metástasis. Sí. Sí hubiese habido una diferencia si Dulce se hubiera ido a revisar en lugar de ir a trabajar. ¿Sí? ¿Cuándo te enteras tú de esto, Romina? ¿Cuándo y cómo te enteras de esto? ¿Quién te lo dice a ti? Dios. ¿Quién te lo dice a ti? Nos enteramos cuando ella entra para tratarse la neumonía y descubren que tiene los pulmones llenos de agua y piensan que es un empiema pleural, que las bacterias de la neumonía sacan como un líquido, una secreción y que llenan los pulmones de agua. Y eso genera infecciones y fiebres y demás. Entonces, cuando hacen una operación para drenar los pulmones, es cuando descubren que hay tumoración. Entonces, ese es un momento particularmente muy feo porque despierta mi mamá de la operación del empiema pleural, pues con toda la... Pues con toda la esperanza de que eso ya había pasado. Ella estaba bien. Salió bien de su Salió operación. Bien del empiema pleural.
Y sí alcanzó ella a enterarse, sí le dijeron claramente, señora, pasa esto, estas manchas, sí hay una metástasis. Sí. O sea, Dulce en todo momento estuvo consciente de todo lo que pasó, de todo lo que tenía, de el daño que había hecho este cáncer en su cuerpo. Sí. ¿Cuál fue su reacción ante esto? Fíjate que es muy feo recordar todo lo del hospital. Sí te puedo decir que ese momento fue particularmente horrendo, porque en ese momento ella sintió miedo. O sea, creo que cualquiera lo va a sentir si te dicen eso. Sí. Pero a pesar de que ella siempre trató de cuidar incluso las cosas que decía enfrente de mí, en ese momento, que si mal no recuerdo, estaba Moisés también enfrente y estaba mi niño también. Nada más vimos cómo se hundió en la cama. O sea, se hundió en la cama y dijo, esto sí no lo voy a brincar. Y entonces, claro, ella dice esas cosas y dijo en varias ocasiones cositas parecidas, ¿no? Pero tú estás ahí con ella y lo último, que no, mamá, eso no va a pasar, ¿cómo crees? No, mami, por supuesto que no, la vamos a brincar. Con verdad que está en buen momento para operarse, no sé qué, o sea, estás, sí, vamos a darle, esto va a pasar. Pero, y bien, me aprovecho de comentarte algo que no me has preguntado y que no creo que a lo mejor te saldría a ti preguntármelo, porque es una pregunta morbosa y de muy mal gusto que mucha gente me ha querido hacer y que no he respondido, pero te lo voy a decir porque creo que ahorita la siento. En algún punto que se hizo circo, ¿verdad? De mi sufrimiento y todo. En algún punto que tú ya sabes que más adelante tuve que ir a denunciar amenazas y todo. Fíjate que también mucha gente dijo, ni así lloró con su mamá. No saben. Por eso quise hoy regresarnos a ese momento. La gente juzga, la gente habla, la gente no sabe. Y como dices tú, si a ti te hubiera pasado, júralo, claro, tu madre hubiera cancelado lo que fuera, lo que estuviera y estuviera al pie de tu cama, como fue lo que te hizo a ti estar ahí con ella y no despegarte un solo día. Quise retomar toda esta historia para que primero habláramos de esto y que luego la gente entendiera cómo fueron capaces muchas personas sin escrúpulos de decir, de hacer, de publicar, de poner, y todo el mundo se te sentía con el derecho de opinar. Entonces, para mí por eso era importante que tú contaras. Sé que es un momento muy doloroso, que muchas veces puede ser como una catarsis y otras es como volver a revivir ese momento que te rompe, pero creo que es importante que sepan que si alguien estuvo al pie ahí todo el tiempo y que vivió todo ese proceso con ella y que no había una persona, te aseguro, Romina, que Dulce quisiera que estuviera ahí a su lado atravesando todo esto, aunque ella supiera que era dolorosísimo para ti, que tú. O sea, no creo que ella hubiera querido tener a nadie más con ella en sus últimos momentos, en sus últimos días, en su lucha. ¿Cómo fue para ti ver a ese roble de mujer que era Dulce, esa fortaleza, una señora con un carácter, con una presencia imponente? Verla así, recibir esta noticia que me dices que la hunde en la cama y verla irse de esta manera. El cáncer consume. Yo perdí a mi padre por un cáncer, Romina. Por eso cuando te escuchaba a ti, te entendí totalmente. Cuando yo estaba en ese sepelio, yo dije, ese no es mi papá. O sea, no se parecía a nada. El cáncer se los consume, el cáncer es algo salido del infierno, creo. Sí. No, es una cosa salida del infierno. ¿Cómo fue es un castigo que nadie se merece. Nadie se merece pasar por eso. No. Nadie se merece ir perdiendo todo. Pierdes todo. Pierdes caminar, pierdes comer, pierdes hablar, pierdes todo. Nadie se merece pasar por eso. Y cuando más lloré y cuando más me deshice fue a los pies de esa cama. Sí. Nadie se merece eso, Cora. Es el sufrimiento en su máxima expresión. Sí. ¿Y cómo le encuentras sentido a algo que no tiene sentido? No hay, sales cambiado, sales hecho otra persona. Sí.
sales con terror de soñar lo que viviste. Sales sin entender que este mundo pueda existir sin tu ser amado. Porque esa persona era parte fundamental de tu realidad. ¿Cómo fueron esos últimos días con ella cuando tú te das cuenta, por más que quisiste tener una actitud de fortaleza, pues de ser ese roble invencible para dársela a ella, porque ese es el papel que a lo mejor nos toca como hijos, ¿no? Y quieres darle esa fuerza y mamita, y no te rindas, y come, y mira, y para que estés bien. Y uno en el fondo no quiere, te niegas a perder la esperanza, no dejas de creer en Dios, en los milagros, en que ella es muy fuerte y va a poder con esto y con lo que venga y va a salir. Y lo triste es que yo lo creía. Sí, pero luego la vas viendo como apagarse, ¿no? Pero es que tú no puedes creer que, en el caso de tu papá, en el caso de mi mamá, que tú no puedes creer que algo los vaya a derrotar. Sí. Y entonces, también es un momento de enfrentar muchas cosas que yo sé que son parte de la realidad de todos que hemos vivido esto. Yo lo sé, no estoy diciendo que no haya gente que no lo comprenda más allá de este momento que estamos teniendo tú y yo, pero no sé, de verdad es que es algo que te rompe, te deshace, que no puedes creerlo. Y hay muchas cosas que hasta el día no creo. Todavía ese sentido de perpetuidad, mi mente no lo acepta. Sí. Es que fue muy pronto, o sea, cómo fueron pasando las cosas, cómo se enteran, cómo estás ahí, y ninguno de esos días tú te despegaste del hospital. Te toca ver la parte más cruda también del cáncer y cómo se la va llevando. ¿Qué pasaba por tu mente esos días al estar con ella? Dulce, ¿hasta qué momento estuvo consciente de todo esto? ¿Tú la dejabas que se viera, por ejemplo, al espejo? A mi papá le quitamos los espejos, le quitamos todo, porque vas viendo y es muy impactante, es muy impactante. No, yo te puedo decir que ella no... El verse en el espejo ni siquiera era de su interés. No era de su interés. Ella, en ese sentido, no... Que cuando te paras al baño, ¿no? Por ejemplo, que él iba y dijo, ¿saben qué? Me estoy viendo muy desmejorado, estoy viendo todo. Pero lo que hacías es, le quitamos el espejo del baño. Es que no es tanto que pida un espejo para verse por estética, sino que imagínate que entras al baño. Entonces, y él, fue tanto su impacto con el cáncer que se lo consumió, que se lo quitamos. Por eso te hago esta pregunta. O sea, ella llegó a estar consciente realmente de cómo se la fue consumiendo esta enfermedad. No lo sé. No lo sé porque no me puedo ni imaginar cómo lo habrá vivido ella. Exacto. ¿Ella qué te decía? Ella, fíjate que creo que ella, aunque a veces se le escapaban comentarios, creo que ella también tenía sus propios miedos, tenía sus enormes preocupaciones, sus pendientes que ella jamás pensó que no podría darle seguimiento. Yo creo que dentro de todo eso tan horrible que vivíamos, ella se preocupaba de cómo lo vivía yo. Sí. Sí. Siempre era lo más importante. Te digo que, y yo creo que las amigas cercanas y la gente que la conoció podrá saber, grabé, yo te decía con tu mamá, pues ya lo viste, un podcast así como este, aquí la tuve conmigo cara a cara y fue inolvidable, es inolvidable. A unos meses de que ella falleciera, estuvimos conversando por más de 1 hora y sí, el amor por ti y por el niño y por Moy, por la familia siempre era desbordado, era lo primero y lo único y lo más sagrado y lo más importante. Sí. ¿Y qué fue lo último que conversaron? ¿Lo recuerdas? Lo último, hasta el día que ella tuvo esa conciencia, sus últimas palabras hacia ti.
creo que sus últimas palabras no fueron una conversación, ya era como, no sé, ya cuando llegas a cosas muy básicas, agua, y hay momentos donde ya, pues tú lo sabes, la gente ya no puede hablar y ya tienes que entender a lo mejor los gestos o así, pero a lo mejor te refieres a una conversación. Un poco antes, ¿no? a lo Una mejor conversación de que ya he tenido con ella. La última plática ya después de la operación, que todavía estaba consciente ella y que podía dialogar. Cuando le hacen la operación del pulmón, ¿verdad? Que ella sale, dices bien, incluso ella salió con esperanza Sí. de que voy a salir bien. Sí, o sea, y sabes, sus deseos siempre, híjole, el trabajo, ella vivía para trabajar. Sí. O sea, ella decía, no, hombre, y ahora sí voy a salir y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Y también tenía mucho, fíjate que cuando le retiraron el riñón, ella tenía mucho el tema de Dios me dio una segunda oportunidad. Sí. Y la voy a aprovechar al máximo. Sí lo dijo. Y entonces eso, y también a partir de eso ella sintió un poquito la realidad de que aunque ella se viera muy bien y se sentía bien, pues ella era una mujer ya de, pues en ese momento, ¿verdad? 69 años. Uh-huh. Entonces ella me decía, es que si algo más me llega a pasar, estas cosas que me han pasado me enseñaron que yo no quiero estar sola, no quiero esto, vamos a vivir juntos, todos. Dice, yo quiero estar con ustedes, quiero estar con mi nieto, quiero verlo crecer, quiero esto, quiero el otro. Y teníamos esos planes, de hecho parece, tengo hasta la corredora, porque la señora estaba buscando casas para nosotros, la corredora la tuvimos que pausar cuando mi mamá entró al hospital. Pues claro. O sea, la segunda vez, ¿no? Uh-huh. Pero ese era el tema, de que vamos a mudarnos, vamos a estar todos juntos. O sea, sí tuvimos pláticas menores de, no sé, ¿no? Por ejemplo, muchas cosas que platicábamos, a lo mejor que veíamos en la tele de estar juntas, o recuerdos de ella, o que platicábamos alguna tontera para reírnos un ratito, para distraernos. Vinieron amigos a verla. Tuve un amigo, un gran amigo que tengo, ¿verdad? Digo, tuve como si ya no. Tengo un gran amigo que se llama Eduardo. Eduardo fue muchísimas veces al hospital, es una persona muy alegre. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es la vida que nunca sabes? El último regalo que recibió mi mamá fue de Eduardo. ¿Eduardo era amigo tuyo? ¿O Eduardo es amigo Dulce? mío. A un amigo tuyo. Amigo. Sí, que Okay. hace cuenta que para ella era sobrino, o sea, lo quería un montón. Hubo muchos, de que muchos fueron y que no les abrías y que es que Romina controlaba, es que no se dejaba, es que todas esas cosas. Sí, no, pues es que la no gente si que dijo eso no fue. No sé que si tú quieras aclararlas. ¿Quiénes fueron los amigos que estuvieron con Dulce ahí? Bueno, de los míos y los de ella, ¿no? Porque fueron míos también, sí, que la quieren muchísimo. Claro. Eduardo Acosta, que es mi gran amigo, otro muy amigo, muy querido también, se llama Oscar Samanillo. Y de los amigos de ella, híjole, tenía sus inseparables, porque así es, hay gente que en las malas te demuestra quiénes son. Es que ahí es donde hay que estar. Exacto. Y claro, siempre cuando, me imagino que no podía haber acceso para tampoco tanta gente, ¿no? No, y sí está limitado por lo siguiente, ¿no? Sí, claro. Estás tratando a una persona que tiene metástasis en el pulmón. Claro, es delicado. Si alguien llega con gripa, o sea, complica muchísimo. Estaba en una zona de gente que tenía enfermedades muy avanzadas. ¿Eran cuidados intensivos donde estaba tu mamá? No estaban cuidados intensivos, pero estaba en un piso donde muy a menudo se escuchaba el famoso código azul. Yeah. Código azul es que un paciente fallece. Yeah. ¿No? Entonces, perdón, pero una cosa es el control de que vengan 2 o 3 personas, uh-huh, y otra cosa es que nadie pase. Nada más el tema era que no podía haber un aglomerado de gente ahí y que se limitara a que vaya controlado, ¿no? Ahora sí que pueden preguntar en cualquier hospital. Exacto. No son tus reglas. No son tus reglas, exacto. Y no hay guarros parados en una puerta, al menos, no sé, a lo mejor si fue una situación presidencial, algo así, ok. Sí. Pero en el caso de mi mamá no lo fue. La gente que no fue porque no quiso. La gente que no me contactó, que no me buscó, fue porque no quiso. Y los familiares que no llegaron fue porque no quisieron, porque ellos ya sabían dónde estaba mi mamá. También vamos a ser justos, nadie pensó que no la fuera a brincar. Entonces, no estoy diciendo que la gente haya obrado necesariamente con maldad o con mala fe. No, nadie sabía que iban a ser sus últimos días. Nadie sabía. Ya al final, cuando las cosas estaban muy feas, o sea, incluso en ese momento, creo que nadie perdía la esperanza.
Creo que ese es tu deber número uno, ¿no? Claro. Pero sí hubieron varias ocasiones, te digo, donde recibió visitas de varios amigos de ella. Sus inseparables. Sus inseparables. ¿Quiénes eran? Fíjate que de los más inseparables o sea, han estado completamente callados, fíjate. Yo le digo, Esos sal a son los hablar, amigos. Es que esos son los Ajá. amigos, porque ahorita después nos dimos cuenta que los que hablaban, dices, ¿qué? De esos amigos y Sí, nada, ¿no? mejor nada. No, y yo les he dicho, ¿por qué no sales? Me dicen, no, dice, porque han salido tantos falsos mejores amigos que sepa qué, ¿no? Entonces uno de ellos es Ahmed Elías Domínguez. Ahmed bueno, era el de los mejores amigos de mi mamá. Te estoy hablando que yo conocí a Ahmed cuando yo tenía 9 años. Toda la vida. Me conoció a mí, conoció a mi hijo, o sea, una persona que conoce mi vida como conocía la de mi mamá. Otro es Manuel Saldaña, amigazo también, que ahorita, mira, es también una persona que está todo el tiempo viendo cómo estoy cuidándome, porque los amigos son esos. Otra persona que fue Iván Cochegruz. Iván Cochegruz, que muchos me dijeron, ay, ¿pero a poco sí? Sí, Iván sí fue y fue extremadamente cariñoso y amable con mi mamá. ¿Quién es el que le llevaban antojitos o postres? Él fue, ¿verdad? Y Sí. otro también que voy a comentar ahorita, que es Roberto Hernández Ferro, que también es de la familia, ¿no? Otro gran amigo de ella, Eugenio Martínez, Claro, que de es aquí. regio de aquí. Sí, y lo Eugenio queríamos. Martínez. Con él nos fuimos a varias comidas muchas veces aquí en Monterrey. Eugenio Martínez estuvo. Sí, claro. Y digo, tú tienes todo el acceso a preguntarle a Eugenio Martínez si había alguien en la puerta tomando lista. O tú puede pasar, usted sí, usted no. Digo, tienes toda la facilidad de llamar y preguntarle, ¿no? Y eso no fue para nada jamás el caso. Es de el que quiso ir, el que dijo, esté como esté, yo voy a verla. ¿Artistas, gente del medio, colegas? No. ¿Nadie? No. Pero voy a también decir algo porque es importante entender que mucha gente salió de vacaciones en diciembre. Ya. Entonces mucha gente No sí... estaba. Exacto. Mucha gente le llamó, eso sí. Muchísima gente le llamó y estuvo en el teléfono hasta que ya no pudo. ¿Verdad? Sí, Rocío Banquels fue la única compañera del medio que fue. Ya. ¿No? Pero digo, siendo justas, pues mucha gente estaba de vacaciones, era diciembre. Pero Rocío sí coincidió que pudo ir y no fue a preguntar por ella, fue a ver cómo estaba. Y también es otra persona que puede dar fe y testimonio de que no había nadie ahí permitido, o sea, portándose así, de que pueda o no pasar a alguien. Es más, muchas veces me tocaban la puerta y yo ni sabía quién estaba atrás. Entonces, porque o sea, con que tú digas a qué habitación vas, generalmente tú entras a un hospital, ¿a qué habitación va? No, pues voy a la 109. Ok, piso tanto. Ok, nadie hace una llamada para checar con el paciente. Oye, ¿puede pasar esta persona? Nada más checan que el nombre y el número de habitación coincida. Y te dan acceso. Y eso es aquí también. O sea, de hecho, pues digo, no es muy sabido, pero mi papá también acaba de pasar por cáncer y mi papá sobrevivió, afortunadamente, pero 2 meses después de mi mamá, mi papá fue diagnosticado con cáncer. ¿Dónde? ¿En cáncer? ¿En dónde tenía? Fue cáncer de próstata. Y ya está bien. Gracias ya está bien. a Dios. Afortunadamente el cáncer de próstata es muy común en hombres de su edad y tiene otro tiempo. Muy tratable. Sin embargo, pues fue, imagínate, ¿no? O sea, el golpe para mí y él, porque él, el único acercamiento que había tenido a cáncer es ver lo que le había pasado a mi mamá. Y fue muy fuerte. Entonces él, claro, o sea, lo sufrimos muchísimo también. El doble susto de decir voy a perder a mi papá también. Y digo que afortunadamente no se dio. Pero mi mamá se atendió en México, mi papá se atendió aquí. Okay. Que digo, quiero también decir que aquí la dinámica de los hospitales es la misma. O sea, de hecho, él se operó en el Hospital Zambrano, que digo, fue excelente todo lo que pasó ahí. Y llegábamos igual a la habitación, persona, y jamás le llamaron a mi papá para ver si estaba bien que yo subiera, que decir, jamás, nada más se aseguran, coincide el nombre, habitación y subes. Bueno, y ahí está otro punto, porque eso también fue muy criticado y por eso es importante y te agradezco hoy la apertura, la confianza y todo, y que no tienes que darle explicaciones a nadie, porque la verdad es que en medio del dolor y andar aclarando y yo veía imágenes cuando estaban en la basílica y todo, y luego veías redes y decías, ¿es en serio? O sea, está batida en el dolor y estás leyendo esto y yo pensaba en tu mamá, dije, no, Dulce, estaría deshecha ahorita viendo lo que están haciendo con Romina, tú ahí, o sea, fue muy, muy, muy fuerte todo lo que pasó. Y luego otra parte que fue muy criticada, Romina, que
Yo por eso te preguntaba en esta parte de las últimas pláticas con tu mamá cuando ella tenía conciencia, ¿fue su voluntad ser incinerada? En algún momento tu mamá había dicho, a mí yo quiero, ¿no?, que al lado de mi familia, de mi mamá, en mi tierra. Y claro, uno dice muchas cosas, pero cuando no sabes de qué manera vas a morir, pues dices, no, y piensas a lo mejor en que te velen, en que te vean y arregladita y en la caja. A veces, no sé sí, cada mira, quien. Y es exactamente lo que acabas de decir. Pues siento eso, porque es que mi papá pensaba así, pero no sabía que le iba a dar un cáncer que le iba a consumir, y entonces cambia la decisión muchas veces, y más en una mujer que me lo dijo tu madre en el podcast. Inclusive yo quiero ser el ejemplo de todas las mujeres, de que no importa la edad que tengan, siempre sean bonitas, arregladitas, que se vean bien, qué tal, y que nunca olviden eso que yo se los estoy diciendo. Bueno, todo el mundo me ha dicho que pareciera como si en ese programa que hicimos tu mamá y yo hubiera presagiado su muerte, porque habla hasta de cómo le gustaría ser recordada, y decía, es mi voz la que se queda, y habla del legado que te deja a ti, de que yo ya hice esto y grabé unas canciones, y mira, recuerdo, me pongo la piel chinita y me dice, bueno, tú hablaste con ella como si ya supieran las dos que ella ya se iba a ir, y fue algo muy impresionante, y algo de lo que fue muy criticado y que te ponían mucho en las redes, pero es que ¿por qué no dejó que se despidieran? ¿Por qué no hubo funeral? ¿Por qué no hubo un velorio? ¿Por qué hizo eso? Y no sé qué quieres o puedes o tienes ganas de decir algo al respecto. Fíjate que es algo que ya he platicado varias veces, con gusto te lo vuelvo a decir, pero fíjate que ahora con el tiempo puedo incluso decir más cosas. En retrospectiva. Claro, en retrospectiva. Y una de ellas es, ¿quién lo dijo para Bisoño? ¿Quién lo dijo para Paquita, la del barrio? Nadie. Lo que pasa es que esta ola de odio fue impulsada por unos personajes que salieron a decir eso. Pero la gente fue perfectamente respetuosa de las decisiones de la familia, de Paquita, de Bisoño. Nadie preguntó quién hizo qué, por qué, si fue, si no fue. O sea, ahí es donde te das cuenta cómo lo mío fue particularmente seleccionado e impulsado por personas que de verdad tenían tanta oscuridad en su corazón. Gente que no estuvo años en la vida de mi mamá. Gente que lo único que aportó, digo, perdón, pero a mi punto de vista, fueron conflictos y desgracias. Entonces, por algo esas personas ya no estaban en vida de mi mamá. En vida. Y son los que salen a impulsar eso. Porque la gente, ¿por qué va a pensar eso? ¿Por qué? Si la gente está viviendo en paz, están viviendo sus vidas, están trabajando, están llevando cada quien su situación, ¿por qué va a pensar eso? Si no lo pensaron con nadie más. Y que no, que esto, Paquita, Bisoño, fueron presentados de la misma manera. Sí, pero ¿no? Fue última voluntad de Dulce. Perdón, ahorita voy a eso, pero sí quería hacer esa primera señalación. Sí. Porque eso es lo que en retrospectiva veo ahora. Porque en su momento, pues no habían fallecido aún las demás personas. Y ahorita que lo veo en retrospectiva se me hace muy digno de señalar. Y es algo que nunca he mencionado antes porque no se me había vuelto a sacar este tema, sí, ¿no? De que si fue su voluntad, sí lo fue. Inicialmente, como bien dices, al principio uno cuando habla de su última voluntad lo haces estando bien tú. Sí. Y como dices, imaginándote que te vas a morir viejito en tu camita. Todos quisiéramos eso, todos la muerte de los justos, sin sufrir el corazón y ahí dormida. Todos queremos eso. Sí. Y mira que también veo, insisto, también en retrospectiva y digo, qué suerte tuvo mi mamá de tener a su mamá más de 60 años. Sí. Qué suerte es tener una mamá tanto tiempo. Qué bendición. ¿No? O sea, entonces tantas cosas que veo distintas, ¿no? Pero vaya, mi mamá siempre decía, yo quiero ser enterrada al lado de mi mamá. Es más, me decía, quiero que me pongan en un ataúd lleno de Swarovskis. O sea, decía así. Ya sabes, ella siempre con el brillo y todo el tema. Blink. Hubieron cosas que vinieron de lugares de muy mala leche, aprovecho de decirlo, porque ahorita que dije que ella mencionaba cosas como el ataúd y tal, salió gente diciendo que ya tenía el vestido de su funeral listo. Pero ¿cómo si nadie sabía que se iba a morir y mucho menos ella? O sea, se dijeron una serie de cosas arrolladoras y cuando la gente no me conoce, no sabe lo que uno está viviendo, no sabe lo que está pasando, pues están oyendo y pues están pensando acorde a lo que se dice. Se dejan influenciar. Sí, y no es culpa de ellos. Pero también el sentido común tiene que entrar. A ver, es una hija que acaba de perder. El pueblo, el gremio perdió al artista, pero el ser humano perdió a su mamá.
pero creo que fue tanta la, perdón, sí, te interrumpí, creo que fue tanta la sorpresa. A veces, como se dice un poquito así como, ya sabes, como se dice coloquialmente, no es quien la hace, es quien la paga. Entonces fue más fácil, ella es la mala, eso es lo más fácil de comprar, es lo más sencillo y es la manera en que a lo mejor ese dolor, esa falta de comprensión de la situación que la gente no vivió, pudo señalar a alguien. ¿Me entiendes? Creo que siempre es más fácil pensar que hay buenos y malos. Sí. Y a mí se me puso de esa manera personas que lo único que necesitaron para salir a hablar es tener confirmación de que mi mamá ya no tenía pulso. Porque no se esperaron ni un día. Nada más esperaron la confirmación de que mi mamá no tenía pulso. Pero regresando, porque no me voy a desviar un poquito a veces, ¿verdad? Pero quiero regresar siempre a lo que me preguntas. Ella hizo muchos planes en el aire porque nunca vio tampoco un ataúd, nunca vio nada. Lo que sí teníamos, y está hasta el día de hoy, es que mi mamá compró 3 lotes en un panteón en Brownsville. No sé ni en qué panteón está, no se me han dado los papeles, los he pedido muchísimas veces y tengo una situación ahí complicada por la cual los papeles no se me entregan. ¿Quién los tiene? Un familiar. Un familiar. ¿Dónde descansan hoy los restos de Dulce? Los restos de mi mamá, en este momento, las cenizas las tiene mi prima. ¿Tu prima? ¿Por qué? Porque cuando se incinera mi mamá, teníamos el plan que pasando el homenaje íbamos a ir a Brownsville, donde están los lotes, a enterrarla con su mamá. Entonces, como ella vive ahí, pues lo natural era, mándamelas, pasa el homenaje, se vienen para acá y hacemos el entierro. Pero pues pasaron una serie de circunstancias y cosas que ese trato amable pues ahorita ya no es opción. Ya no tienes ese trato cordial con la familia, con tu prima, con tu tía, la hermana. Únicamente con la hermana de mi mamá y con su hija. Con la hermana sí. No. O sea, lo que viene siendo la hermana de mi mamá y mi prima, no. Ya no hay relación. No. El resto de las tías maternas, el resto de los primos maternos y por supuesto pues mi familia paterna que no tiene ni situación, no hay ningún problema. Pero bueno, es una situación complicada, es una situación de que bien se dice, qué feo que con la familia, sí, pero cuando hay un testamento o cuando hay una situación de lo que queda, pues los que te lo van a querer pelear pues son la familia. Pero creo que incluso me lo dijo cara a cara en el podcast, Dulce, o sea, no hay ni que moverle al testamento. Y me lo dijo muy claro, solo tengo una hija. Es correcto. Pero qué extraño. Mira, para mí no es extraño porque yo sé la historia que hay detrás. Es una historia donde hay más personajes, donde tú vas a entenderlo y la gente lo va a entender. Gente que cuando salió con esta mala voluntad se aprovechó del dolor de la otra parte de la familia y empezó a decir, lo que yo estoy diciendo, la hija de Dulce es así y Dulce ya no la quería y le quitó todo y todo te lo dejó a ti. Entonces esta gente, cuando quieren a alguien, no destrozan a la familia. No. El querer separar, destruir y hacer que haya conflictos dentro de una familia, incluso cuando esa persona ya no está, pues habla una profunda maldad y oscuridad de esa persona. Pero regresando a, mira, yo ya he comentado varias veces, es un momento feo, donde estábamos viendo la tele y es un momento donde mi mamá de nuevo como, pues tú sientes cuando la persona se hace como para atrás o se hace chiquita o le pesa algo y sí. Mi mamá me dijo que si algo le pasara, que por favor la metiera en una urna y que la lleve a la basílica. O sea, me lo dijo más bonito, ¿no? Me dijo, por favor, si algo me pasa, elígeme una urna, la más bonita que brille y llévame a la Basílica de Guadalupe. Esa fue su última voluntad. Esa fue su última voluntad. Y fíjate que dentro de esta misma plática acabo de cerrar con lo que me dijiste del espejo. Y el no saber qué tanto le afectó realmente si había un espejo o no, pero cuando iba al baño o la llevabas o no sé. Era muy obvio, Cora, que no era lo que nadie esperaba. Claro. No era lo que nadie esperaba, no era lo que ella esperaba. Y también hay una realidad muy fea cuando vives esos momentos, tanto como alguien que está presenciándolo y no quiero ni imaginarme como el paciente. ¿Cuántas cosas dejan de importar?
Te aseguro que en ese momento lo único que le importaba a ella era tu dolor. Tu dolor creo que era lo único que a ella le importaba. O sea, y lo otro y todo y cualquier cosa era lo de menos. Fíjate que hubo, hablando también de una asquerosidad que se dijo, que dijeron que yo había dicho que sí, que el hospital o algo así como que o tu tratamiento médico o la educación de mi hijo. O sea, que alguien haya salido a decir eso. ¿Y de dónde sacaron eso? ¿Quién estaba ahí? ¿Sabes de dónde? En esas 4 paredes para decir, yo escuché que Romina le dijo esto a su mamá. Mira, de entrada, quien lo haya sacado, lo sacó de un lugar sucio. Y aparte, independientemente de la mala intención, que de verdad se me hace una bajeza absoluta, obviamente tengo las palabras que quisiera yo decir al respecto a sus cosas que no son necesarias, creo que cualquiera podría entenderlo. Tan fácil de comprobar como recibos de seguro médico. O sea, y aprovecho digo, no es el comercial, no estoy dando ningún seguro, ningún nombre, pero lo importante que es tener un seguro médico. Sí. O sea, si alguien no tiene, por favor, búsquenlo porque es una cosa. Hay enfermedades que de verdad te dejan en la calle. No, puedes perder tu patrimonio. Te dejan en la calle. Tu mamá siempre fue una mujer muy precavida y en las pláticas afortunadas y de ese privilegio que pude tener, que fueron varias comidas, reuniones, algunas de ellas con Eugenio también aquí en Monterrey. Me daba cuenta y le aprendía mucho. O sea, era una mujer muy organizada, muy estructurada, muy precavida. Tenía todo organizado. Todo. Siempre, o sea, por eso yo no logro entender cómo luego tú tenías que salir a dar una conferencia para decir, aquí está el testamento y heredera universal, es y aquí ridículo. está esto, o sea... Es ridículo. De más. Es ridículo y es un objeto de, no puedo decir más que morbo. Y que a mí me haya tenido que obligar la situación a hacerlo, es morbo. O sea... Pero bueno, a fin de cuentas, no sé si fue el momento de que a lo mejor no había noticias más grandes. No sé si fue porque esta vamos a llamarle esta contraparte, de verdad tenían una necesidad, una sed tan grande de notoriedad, de foco, que lo único que tenían que hacer era seguir impulsando eso. De verdad que, fíjate que mi psicólogo me dice, ¿no? Porque estoy en terapia, me dice mi psicólogo, dice... Es que nunca he tratado con alguien que haya tenido que atravesar todas estas cosas al mismo tiempo. Esto fue mucho. Dice, la muerte de tu mamá, 9 días después, la muerte de tu abuela. Yo no puedo echarle la culpa a los medios, pero mi abuela se murió de un infarto viendo noticias feas, de chismes, donde hablaban mal de mí. Es real esto, Dios santo. Es gravísimo. Yo no puedo echarle la culpa a los medios, me queda claro. Pero... ¿Cuántos años tenía tu abuelita? Mi abuela tenía 93. Estaba grande. Pero consciente. Pero estaba perfecta. O sea, mi abuela era parte de una iglesia donde se iban a cenar todo el tiempo, se iban a comer, se iban a la misa, se iban al otro. Y no fue una cosa de deterioro. Fue que le arrancaron a mi abuela sus últimos años, que estaba feliz. En paz. Con un infarto, con esas cosas. Y digo, entonces imagínate, digo, la muerte de mi mamá, el escándalo en el cual en 9 días después se muere mi abuela. Lidiar con los chismes y todo ya está horrible, pero lidiar con tu realidad, tener que... Lo mismo del tema de la casa. ¿Sabes? No sé, yo creo que tú sí lo sabes. Cuando entras a la casa de la persona que ya no está. Y es una segunda tortura entrar. No, a veces no puedes, y si estás ahí te invade la tristeza por completo. O sea, es horrible. Es muy difícil. Es horrible. Y está viendo tanta gente que porque todos perdemos a alguien. Sí. Me impresionó con cuánta facilidad se olvidan
que tú eres persona. Por eso te digo, por sentido común, ¿cómo lidiaste con esa parte, Romina, de decir, en qué momento primero tomas conciencia de que estás en el dolor, abatida por la muerte de tu mamá, y luego tienes que organizar, a ver, mi mamá quería una urna con brillos, con Swarovski, buscar eso, es que ese proceso... Necesitas ayuda. Claro. Necesitas ayuda. Claro, tienes que ver esa No parte puedes solo. y luego te das cuenta y ves las redes o quién te enseña o en qué momento te das cuenta que estás metida en un escándalo mediático. Fíjate que estaba yo en casa de mi mamá. Uh-huh. ¿Al día siguiente? No estoy creo que habrán sido 2 o 3 días después. Y Roberto Hernández Ferro, el amigo de mi mamá, me traía comida. Y estaba conmigo hasta que yo comiera y me vigilaba que yo me comiera todo. ¿Nadie te decía nada de lo que estaba pasando en las redes? No me habían dicho nada, pero nada. Te voy a ser sincera. No es que me lo ocultaran. Es que la gente que estuvo conmigo estaba pasando por lo mismo. Por todo conmigo. El mismo dolor. ¿También? Por ejemplo, mi amigo, el que estoy mencionando ahorita, Roberto Hernández, yo le pedí por favor después de que vacían el cuarto del hospital. Ese trámite en sí solo es muy feo. El que preparan y el trasladan y todo. Después de eso, tienes un tiempo para organizar todo y el hospital no puede tener el cuerpo más de cierto tiempo. Sí. Entonces, es muy difícil estar lidiando con lo que estás viviendo y tener que organizar cosas y firmar cosas y te juro, necesitas ayuda. Y Roberto estaba ahí en ese momento y luego me llamaron para hacer reconocimiento de cuerpo. Después de todo lo que he visto, te llaman a un reconocimiento de cuerpo. Y tenías que hacerlo tú. En este caso, me permitieron que Roberto fuera. Entonces, por ejemplo, sí tuve ayuda de gente que considero familia. La familia de uno es la que está en ese momento, la que te muestra que está contigo en esos momentos. Porque es muy fácil pedir, pero los que están ahí, eso es familia. Sí. Y entonces la gente que estuvo conmigo estaba en eso. Y te digo, pasaron 2, 3 días. Tengo recuerdos de que esos momentos, no sé si te pasó a ti, que te sentabas en una silla, a lo mejor de día, y ya era de noche. No tienes noción de nada. Pierdes noción del tiempo, todo. Entonces Roberto me traía de comer y se sentaba conmigo y estábamos ahí hablando y me dice, no sé cómo salió, pero me llamó mucho la atención cuando dijo, yo sé cómo tú estuviste al lado de la cama de tu mamá, cómo tú lloraste a tu mamá, cómo tú peleaste con tu mamá cada segundo y eso nadie me va a venir a decir que no es cierto. Y ahí tuve como un golpe de incomprensión de por qué me estaba diciendo eso. ¿De qué me hablas? Claro. Ajá, dije, ¿por qué? Y entonces él se dio cuenta que yo no sabía. Sí. Yo no sabía que el 25 falleció mi mamá y que el 26 temprano habían unas serpientes saliendo del salón de belleza para dar entrevistas. Saliendo del salón de belleza. Así, ese descaro. Y se dio cuenta que yo no sabía. Y me explicó. Y eso fue algo que yo no estaba ni lista para comprender que eso iba a suceder. Y no lo viste venir, jamás, no, obviamente. No. Y me acuerdo que creo que tardé en salir a hablar, si mal no sé, tal vez 10 días, 7 días, que tuvieron el camino, mira, llano, para decir lo que quisieran decir. Entonces fue una batalla cuesta arriba, porque el que tira primero la piedra se queda con eso, ¿no? O sea, es como, ahora hay que desmentir. Es más fácil mentir, decirlo primero, ¿no? Es como, esta persona, le robó a tal. Entonces eso se queda, el robo. Y tú tienes que desmentir un robo y tener que dar evidencias de que eso no es así. Me dejaron una batalla completamente cuesta arriba. Totalmente.
Y afortunadamente yo me doy por bien servida con que la gente esté dividida, aunque sea. Muchos me dijeron, ¿por qué hablaste? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Mira, la gente nunca está contenta al 100% porque todos somos diferentes y todos opinamos diferente y eso está muy respeto de cada quien. Pero al menos a mí lo que me impulsó a salir a hablar y por lo que sigo aprovechando cuando se me tiende una mano y sobre todo una mano amable como la tuya que viene con cariño y que viene de mucho respeto. Gracias. No, es que es la verdad. Cora, yo cuando salgo a hablar y tengo ni modo que llorar o explicar, lo hago porque yo no quiero que mi hijo me diga en el futuro, mamá, ¿por qué no dijiste nada? Ya. Sí, eso te lo iba a preguntar. Yo honestamente pensé dentro de mí cuando veía todo eso, dije, Romina no va a hablar y estaría bien. Te voy a decir por qué lo pensé. Porque luego de repente se venía la ola más fuerte. Toda la referencia que yo tenía de tu mamá, de tu persona, es Romina odia las cámaras, no quiere saber nada del espectáculo, cero. Es más, Cora, me decía Dulce Corita, cuando salimos a comer, mano, disfrázate, ponte algo. Dice, ella me quiere para ella. Ella me hablaba de que era un celo de hija, ay, ellos te ven en el escenario y te tienen todo el tiempo ya, o sea, como que casi creo que ponte una peluca, no llaman mucho la atención, no quiero que no, era más bien al contrario, era vámonos normales. No, es que aparte tu mamá era bien, ¿no? Era del brillo, claro, vámonos normales. Entonces, pero siempre me decía, es cero cámaras, cero. Es más, antes, ¿cuándo andabas tú dando una declaración o una entrevista? Nunca. Yendo a un show, queriendo salir en la tele, o sea. Nunca. Entonces, y aprovecho era tan de grande y luego, porque sí. También dicen, el que calla, otorga. Exactamente. Ay, pero qué complicado en medio del dolor. No tenías que salir a dar explicaciones en medio de este dolor tan grande y sin embargo, agarraste el toro por los cuernos y con una entereza. Sí. Mira, la verdad es que no, te digo, y para mí fue algo más allá de lo hago por mí. O sea, yo te lo digo con absoluta seguridad y así es, lo hice por mi hijo. Ajá. Porque eso se queda. Sí. Y yo no quiero que él me diga, mamá, ¿por qué no hiciste nada? Ahora todo el mundo cree eso. Sí. Dejaste que todo el mundo creyera eso. Claro, entonces y eso es un ejemplo. El miedo a la cámara, a la tele, a lo todo. Es que no es que fuera miedo. Digamos que... Vaya, lo que no querías, que a lo mejor no me gustaba. interesaba Sí, o no era de mí. No era tu gusto. Exacto, no era miedo. Pero en ese momento, Cora, yo no era importante. Mi hijo era importante. Sí. Eso es lo que yo quería que él en el futuro, cuando vea estas cosas, pueda decir, mi mamá peleó, mi mamá luchó, mi mamá salió, y eso es un ejemplo para él. Claro. Porque él tiene que aprender que él no puede dejarse, si algo pasa en la vida, él va a tener que salir mañana a enfrentarlo. Dar la cara. Para mí no fue fácil, hijo, yo salí con todo, porque defender la memoria de tu abuela, defender lo que se dice de mí es defenderte a ti. Digo, sí. yo aprovecho de decirte algo que no he dicho. No puedo entrar en detalle porque hay temas que cuidar, pero a mí a raíz de los chismes le negaron la entrada a mi hijo en la escuela por chismes. Dios. Y eso fue para mí, yo creo que... ¿Aquí en Monterrey? Sí. Muy lamentable. Y eso ya estás hablando, mucha gente me dijo, pero un chisme ¿en qué afecta? Ahí está en lo que afecta. Ahí está, claro que hay afectación. Ahí está en lo que afecta. Afecta en el derecho de educación, afecta en el derecho a vivir tranquilo, afectan muchas cosas. Entonces, yo creo que ese día en especial fue el día en que más vi cómo la maldad de unas personas que están diciendo lo que dicen porque creen que eso les va a dar un beneficio, porque estás sacando beneficio de algo que no es tu carrera, que no es tu vida, que no es algo que tú hayas hecho. Estás sacando beneficio de una situación que ellos mismos crearon hace 3 años. Es que en tu sano juicio yo decía, ¿qué clase de amiga vivió con ella en su casa? Yo recuerdo que sí, esta señora que es actriz también, Ofelia, vivió en casa de tu mamá una cantidad de tiempo, etcétera. Hablaban de esta complicidad y de comadre y de todo. Dice, espérame, pero ¿quién siendo amiga? Bueno, yo me pongo a ver, una amiga me hace esa fregadera de que, a ver, te estás yendo lo más valioso de tu vida, sabes que es tu hija y sabes, porque sabes como amiga qué es lo que más me duele y lo que más quería y todo. ¿Y con qué fin voy a guardar un audio durante no sé cuántos años 3 pasaron? años. A ver,
y un audio tan delicado y que puede salir de contexto, porque creo que todos en algún momento de la vida tenemos diferencias, entre todas las familias hay, con el papá, con la mamá, en la adolescencia, cuando sea, y hay muchos motivos por los cuales va a haber una diferencia. Ahora, sí, es importante. Dulce, adorada, hermosa, que para mí y para todos nosotros sigue viva con ese legado que dejó y esa esencia y todo. Sí tenía un carácter imponente. Tú como su hija, yo te veo aquí y yo, o sea, te das cuenta que la estoy viendo en su época de joven, ¿no? Pero tú misma lo has dicho, yo también tengo mi carácter. Yo creo que los hijos, a veces más de lo que quisiéramos, sí, tenemos lo bueno y lo malo de los padres en muchas ocasiones. ¿Por qué digo lo malo? Pues no por decir que haya sido malo si nos peleamos, si nos expresábamos de nuestra manera, pero hay quien dice que hay que hablar así, está mal. Bueno, ok. Pero si yo hablaba así con ella, es porque ella hablaba así conmigo. Si yo me peleaba así con ella, es porque pues así era nuestra dinámica. Hay gente que se enoja muchísimo y hay gente que se enoja poquito y hay gente que se aleja, hay gente que se acerca, pero éramos nosotras, era nuestra relación. Cada quien. Y había sido nuestro pleito que fue perdonado, tanto yo lo que tenía que perdonarlo a ella como ella lo que me tenía que perdonar a mí. Y eso es lo que importaba, que nosotras dos en nuestra relación estábamos bien. Y mira qué feo es darte cuenta que estas mismas personas, gentuza, que salió a impulsar todo esto, son los mismos causantes del problema. ¿No? Entonces, no te voy a decir que no me había yo peleado con mi mamá antes. Seguramente sí. Oye, mamá, que no me gustaba, no me gusta tu nuevo novio, no, que a mí no me gusta que llegues tarde. Mira, o sea, siempre hay cosas. Y eso era mito, era real, que no querías que se volviera a casar, por cierto. No, yo lo único que siempre le dije, por favor, es aguas, madre, aguas. Exacto. Pues, ¿cómo no? Exacto. Porque mi mamá, creo que muchas mujeres en el medio terminan siendo pues sujetas a que alguien con mala intención se acerque, sí. ¿no? Entonces, por eso es tan importante también que estas personas que están expuestas así no pierdan cercanía con sus familias. Sí. Porque lo primero que hace un depredador es aislarte de tu gente. Por eso es tan notorio que estas personas hayan sido particularmente, incisivos, insidiosos, repetitivos en destrozar a la familia. Porque de esa manera la presa queda pues desprotegida, ¿no? Claro, no tiene a nadie, solo tiene al que se la está depredando o al que está ahí abusando, ¿no? O sí, sea, sí pasa. ¿Y cómo tomaste tú todo esto cuando tomas esa conciencia de qué están diciendo? O sea, voy a salir a hablar por mi hijo y todo, y en medio del desgaste, del dolor, sí. Tu mamá... En ese momento yo creo que... vuelve a morir, te lo juro. O sea, sí, claro. Es más, los mata a ellos. O sea, si mi mamá hubiera estado, los mata a ellos. Sí. ¿Entiendes? Pero yo creo que ya no se trataba, y he escuchado mucha gente que me dice, oye, qué fuerte eres. Sinceramente no es una cuestión de fuerza, es que si ese es el camino y tu piso está lleno de brasas ardientes, si ese es tu camino, ese es tu camino. Y no te queda de otra. ¿En qué crees tú que te pareces más a Berta Elisa? Berta Elisa es el verdadero nombre de Dulce. Para Correcto. quienes no lo saben. Correcto. ¿En qué te pareces más a Berta Elisa? ¿Sabes? En los pantalones puestos. En eso. En el carácter. ¿Te quedaste con ganas de decirle algo? Fíjate que esta es una pregunta que he recibido varias veces y la respuesta se ha ido modificando, ¿no? Pero creo que la que más... Es que inicialmente creo que se trataba de un mamá te extraño, un mamá te necesito, un mamá te amo, pero todo se reduce a eso, a más que una palabra, el querer sentir un abrazo, el querer sentir su olor, su calor, su amor, un amor que no tiene una palabra, que no es una frase. Y eso es algo que todos los días, si se tratara de recibir o de decir, todos los días me va a hacer falta. Sí. Y todos los días lo voy a desear. Sí. Entonces, más que una palabra es a lo mejor esos 5, 10 segundos que antes
se daban con tanta facilidad. Sentirla. Sí. Sentirla la palabra. De repente te escucho la voz y me voy así porque tiene, o sea, como cierto el tono en la voz, en la forma de expresarte. Pues sí, obviamente es muy, muy similar a ella. Me gustaría saber, la gente también tiene la duda y tiene ganas de saber. Me lo dijo cara a cara Dulce en el podcast, inclusive también, que ya te había dejado un material grabado. Dijo, quiero que ella también se haga vivir. Si de algo puede servir, 10 pesos, lo que le den. Decía yo, ay, Dulce, con esa voz, que si en Sí. frío y que si covers. Sí. Y creo que es una forma muy hermosa de preservar su legado. ¿Ya tienes algún plan? Había escuchado que sí, algunos covers también que a ella le gustaban, inéditos de música de Enrique Guzmán. Sí, del rock de los 60. Que dejó sí. grabados, ¿no? Y aparte temas Sí. de ella, pero en frío. Mira, dejó 3 discos. Sí. Tiene uno que son covers del rock así de los 50s, que incluso a ella le hubiera encantado hacer los duetos, pero pues ya no se pudo. Incluso Leo Dan, creo que ahorita están haciendo un dueto en el cielo, si Dios quiera, están ahí Mira. juntos. Pero ese es un disco. Otro tiene temas originales. Y fíjate, ¿sabes qué? Esto es bonito comentarlo de paso, sea que el productor de esos discos es mi papá. Wow. Y son los últimos discos. Para esa gente que es la misma, tristemente es la misma, que hablaron también, salieron a tirar también tierra de mi papá. Ay, y es más, ahorita, bueno, o sea, son varias cosas que me vinieron a la mente, ¿no? Pero, o sea, si hubiera sido así, ¿por qué hubiera sido mi papá el productor que mi mamá eligió? Mira, Porque ella lo eligió. pues porque así empezó toda su historia y su carrera, y trabajando, y juntos hicieron cosas maravillosas, y también eso me lo Y dijo por la ahí. confianza, Y la claro. confianza que se tenían. Pues, ¿quién más? Ya hay gente que no funciona como pareja, pero termina siendo parte de tu familia. Mi papá y mamá eran familia. Y así empezó su historia, ¿no? Y sabes, Tu papá será el productor. él es el productor. O Ya. sea, él ya está terminado. Ya están listos. Ya está terminado todo. Wow. Entonces van a hacer un disco de covers. Hay un disco de ¿De rock? rock, hay un disco de temas inéditos. Ok. Hay incluso una que a mí me gusta mucho que es es dedicada a Matamoros, pero a mí me gustó mucho. Y tiene otra que son sus temas regrabados, me parece que todos en acústico, si mal no recuerdo. Qué bonito. O sea, ya está, pero ahora sí que afortunadamente como mi papá es quien tiene eso y es ahorita mi papá, mi esposo, pues son mi vida ahorita, Tu son mi roble, soporte, sí. mi niño y o sea, sí. Creo que afortunadamente contamos con la posibilidad de hacerlo cuando estemos todos bien, cuando Sí. sepamos y también es algo que yo creo que mi mamá dejó no para que se esté empolvando, para que salga, para que la gente lo disfrute, por algo lo dejó y no es para tenerlo abandonado. Entonces es la otra parte que yo siento que es como algo que hay que cumplirle, algo que siento que es lo mínimo que se puede Tienes hacer. que hacerlo. Mira, yo no sé, hay varias personas o mucha gente que ya lo vio, hay muchas personas que no lo han visto y no sé, ahorita voy a poner referencia, está el podcast que hice con Dulce, cara a cara, con Cora, con Dulce al final. Bueno, fue tan emotivo que hasta brindamos con champaña al final del podcast, tu mamá y yo. Y hay una frase que dice, y por eso quiero que no tienes que sacarlo ya. ¿Cuándo vas a sacar uno por uno? ¿Cómo le vas a hacer? Escucha esto. A ver, Se dijera de Dulce. Me gustaría que a mi hija especialmente le quedara el ejemplo de su madre que nunca se rajó. Me gustaría que las mujeres como yo o que son diferentes a mí también sepan que un artista o una mujer que encara la vida y que sueña con la superación, con la consolidación de sus sueños, se puede hacer en el momento que tú lo decidas, que no tenemos que darnos por vencidas porque tenemos 60 años, ni 65, ni 70. ¿Y por qué no? Seguir bellas, vernos bien. Creo que esto también es un plan de liderazgo un poquito, ¿no? Ajá. El que otras mujeres digan, ay, yo que no me arreglo, yo que me dejé engordar y soy mucho más joven que esta señora, pero mírala, o sea, es una mujer que siempre quiso estar allí bien. Yo también puedo. esa es una parte. Es mi voz la que se queda, ¿no? De hecho, ahorita yo le estoy haciendo a mi hija un contenido de todas mis voces, sin música de ningún tipo, para que el día que yo no esté, si alguien le da 10 pesos por la voz de su mamá, para hacerla en cumbia o en ranchero o como sea, pues que ella tenga
esa herencia. Vayan ¿no? a verlo completo, pero quise ponerlo para quien no lo ha visto y para tanta gente que estuvo hablando y dijo tantas barbaridades y tantas sandeces. Tuve la fortuna de sentarme y fue de las últimas entrevistas, si no es que la última que Dulce dio, no de pasillo, no de corredor, sentada más de una hora, donde al final brindamos con champaña y fue de lo que hablamos. Y me lo dijo cara a cara. Y era su voluntad en vida consciente sin saber que se iba a ir a los meses, Romina. Así que yo creo que tú debes de estar muy en paz con tu conciencia. Estuviste con ella hasta sus últimos días y creo que no pudo haber tenido una mejor compañía en ese momento, en ese lecho en el que ella ya se encontraba y a donde la vida, el destino la llevó a despedirse, que en medio del amor del ser más querido para ella, que eres tú, que es su hija, que es su nieto, que es su yerno. Y por eso quise poner hoy estos audios, porque hay muchas personas que sacaron de contexto las cosas y yo tuve la fortuna de tenerla cara a cara y de escuchar su versión directamente. Ay, digo yo, esos recuerdos tan dolorosos. Nadie a mí me puede decir que yo no hice. Nadie me puede decir que no lo sufrí. Nadie me puede decir que no estuve para ella. Estuve hasta que desperté al lado de ella y ella no respiraba. Entonces, eso es algo, como bien dijiste, solamente los que estamos en ese espacio sabemos. Totalmente. Vamos a esperar a que puedas, yo creo que todavía lo que falta y lo que resta, ¿no?, del año, que vivas el duelo, ojalá que ya puedas ser en paz, porque creo que no has tenido ese momento de paz para vivir ese duelo como debe ser, para que puedan salir esos discos a la luz, ese legado, ese audio que acabamos de poner de Dulce, porque sí era su voluntad desde que estaba viva y sin saber que se iba a ir, que salgan a la luz ese material. Un pajarito me dijo, un pajarito que te ama, que se llama Moy, me dijo que estaban trabajando en un mini documental o algo así, que ya se está haciendo también, grande. También. Pues sí. Afortunadamente el tema de que él haya estado tan cercano a mi mamá y trabajando y acompañándola y todo, pues nos dejó muchos videos y muchos momentos registrados, ¿no? Que a lo mejor en ese momento ni por accidente pensábamos que estarían siendo usados ahora de la manera en que van a ser usados. Pero tenemos una infinidad de cosas personales y son cosas que creo que tenemos la mejor intención también de compartirlas. Para todos sus seguidores, para todos sus fans, que además se acrecentó, ¿no? Ella me contó, no sé si fue su último viaje, que se iba a ir o se fue con ustedes a un crucero. Nos fuimos. Que se iban a ir a un crucero, se fueron a un crucero. Fue su último viaje. Sí. Fue un viaje, me imagino, inolvidable. Y sabes, fue un viaje para mí, era muy bonito porque era el primer viaje que íbamos en familia con mi hijo. Y al mismo tiempo, imagínate qué doloroso es que saber que eso ya no se pudo hacer nunca más, ¿no? O sea, a mí me duele enormemente saber que nunca lo pudo ver con un uniforme de primaria puesto, ¿no? Pero también me queda el consuelo de que a pesar de nuevo este veneno, a pesar de eso, saber que también mi mamá tuvo la oportunidad, muy a pesar de que en esos pisos, en esas habitaciones los niños no deben estar, nos dejaron que mi hijo estuvo con ella sus últimos días. Te digo. No los últimos días de que ya estaba muy, muy grave. Creo que ningún niño debe ver eso. No, claro, no. Pero conciencia. La primera semana que hicimos ese cambio de turno entre mi esposo y yo, porque inicialmente Moisés estuvo con ella y luego yo, ese cambio de turno, la primera semana mi hijo estuvo conmigo. Y como la situación estaba más complicada de lo que inicialmente nos hubiera gustado,
lo que hubiéramos esperado. Nuestra esperanza, ¿verdad? Nos dimos cuenta que no iban a hacer las cosas como hubieran querido. Exacto. Tomamos la decisión de que mi esposo se regresara con mi hijo aquí a Monterrey y yo me quedara con mi mamá. Y justo en las fechas que nos hubiera encantado, al contrario, ¿verdad? Gozarlas y estar juntos. Pero mi mamá y yo veíamos las fotos y de mi hijo abriendo sus regalos y, ¿no? Mi mamá ya, fíjate que yo siempre había escuchado de la dichosa mejora de la muerte. Sí. Y sí existe. Y la viví. Mi mamá ya había dejado de hablar completamente. Y el último día habló y comió. Y esa es la historia que mucha gente dice, ¿pero cómo comió? Si no? Sí comió, sí fue, sí pasó. Yo lo viví y comió bastante. Dije, ¿ya se alivió? Es la mejora de la muerte. Sí. Haz de cuenta que se despidió. Y esa noche fue donde ya la esperanza que uno tiene cuando ve esa mejora, te das cuenta que no es lo que pensabas. Si Dios te diera la oportunidad de tenerla cara a cara hoy, ¿qué le dirías a tu madre? Creo que regresamos al tema de más que una palabra, ¿no? Es el instante de volverla a abrazar. Gracias, Romina. Gracias por abrir el corazón y por todo lo que compartiste, porque no tenías que aclarar nada a nadie, decir nada, y sé que lo estás haciendo con todo el cariño, sabes el cariño que yo le tengo a tu madre, y digo le tengo porque así es, y cada que veo el video, escucho su música, no se va a ir, eso no se va, y eso va a estar ahí siempre, el respeto, la admiración y el cariño de todos los que tuvimos el privilegio de conocerla en vida, y siempre va a estar ahí. Yo te quiero agradecer mucho que te hayas dado el tiempo hoy. Gracias, Moy. Aquí está también su esposo, mi cómplice, tu niño, y yo les puedo decir, porque aquí los tengo a los tres cara a cara, estamos bien poquita gente aquí, y son una familia hermosa, y su prioridad es su hijo, y está chulísimo. No se los puedo presentar cara a cara porque hay que cuidar la identidad de la criatura, pero está bello, ya entendí todo. Tu madre por eso enloquecía de amor, todo una ternura, y son una muy bonita familia. Aquí los tengo. Muchas gracias, Cora. Juntos no se separan, y eso es bien importante, que tienes la familia, tu padre, tu marido, tu niño, y es la mejor forma de honrar la vida de nuestros seres amados es esa, Romina, continuar sí, con la vida y continuar como a ella le hubiera gustado. Yo tengo nada más una última cosa que quiero pedirle a todos los que nos escuchan, y es que yo vivo las cosas obviamente diferente porque soy su hija, pero todos sabemos que hay dos muertes, está la muerte física y la muerte de la memoria. Y esto es para todos los que la querían, que la escuchaban, que la, no sé, que eran sus fans, que la adoraban, que no dejen que llegue esa segunda muerte. No la olviden, porque esa es la segunda muerte de la memoria, y que eso no llegue, por favor. Eso está en ustedes. Eso está en que la sigan escuchando, que la sigan celebrando, que la sigan teniendo entre nosotros. Qué bello mensaje, y así va a ser. Ya sácanos un disco, por favor, ya, que venga el primero, el documental, la serie. Ojalá. ¿No les han hablado para una serie? Fíjate que nos han hablado, pero creo que la misma gente que nos ha propuesto proyectos, ¿verdad? Nos han dicho, ¿estarían dispuestos? Ok, vamos a seguir viendo. Y entonces nosotros afortunadamente en esa situación estamos tratando con gente buena, gente que se ha acercado con lindas intenciones. Buena voluntad. Sí, y estamos abiertos. Si son proyectos bonitos, si son proyectos respetuosos, estamos totalmente abiertos a que eso suceda. Sucedan cuando tengan que suceder, no hay ninguna prisa de nuestro lado. Creo que nosotros tenemos muchas situaciones que todavía estamos aprendiendo a vivir con ellas. Entonces, pues no es fácil, pero insisto, ¿no? Siempre que sean cosas para honrarla, para recordarla, pues ¿qué más puede pedir uno, verdad? Claro, van a ser siempre bienvenidas. Exacto. Y cualquier cosa que tenga que ver con el nombre de Dulce, que tenga relación con Dulce, yo creo que ya está más que claro después de esta conferencia que diste con el abogado, tiene que ser directamente contigo. Sí.
Cualquier cosa que provenga de otro lado no se va a poder No, si no hay una autorización. es que es una sucesión de derechos, entonces pues esos derechos se tienen que respetar, ¿verdad? Entonces pues ojalá, insisto, aquí no hay villanos, se trata solo de hacer las cosas bien. Pues me encanta el motor que te impulsó, que aquí está, este chiquito, a decir, salgo. Y sale mi carácter y me sale lo Bertaliza de no sé dónde, pero de verdad es admirable cómo has enfrentado toda esta situación, escándalos mediáticos, todo, a defender tu verdad, no has podido vivir un duelo en paz, no sé qué, y estás al pie del cañón tratándote, decías, estoy con psicólogo, estoy medicada, estoy haciendo lo que tenga que hacer, pero voy a estar bien y esa es la mejor manera también de honrar la memoria de tu madre, que en gloria esté y en nuestros corazones va a seguir viva por siempre. Gracias, Romina. Gracias a ti. Gracias. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de este podcast Cara a Cara. Y yo se los dije desde el inicio, iba a ser un podcast muy especial. No es como todos, como cualquier otro, porque está lleno de mucha emoción, de mucho sentimiento, de bonitos recuerdos. Y me va a encantar que ojalá lo puedan compartir, porque creo que en gran parte se va a hacer justicia también a muchas cosas y a muchos dimes y diretes que anduvieron por ahí en medio de, mientras una persona vive un duelo, en medio de que se está batida en el dolor y todo esto que estaba pasando alrededor es injusto. Y sobre todo, yo creo que si ella estuviera aquí, esto es lo que menos hubiera querido. Y nadie, o sea, nadie, tú que me estás viendo y tienes hijos y un día trasciendes, lo que menos vas a querer es que dañen lo más preciado y lo más querido que tienes, que son tus propios hijos. Hoy me dio mucho gusto tener aquí cara a cara a Romina Mircoli, a quien le agradezco mucho su presencia. Les vamos a dejar aquí sus redes para que la sigan, para que estén pendientes de ese legado que Dulce dejó, de los proyectos que vienen. Y bueno, pues ojalá y puedan compartir este episodio. Gracias por suscribirse al canal, por darle like, por estar con nosotros, porque en medio de tanto contenido es lo más valioso que nos puedes dar. Vayan a ver el podcast de Dulce también después de ese, búsquenlo, Cara a Cara con Cora, Dulce, véanlo completo y ahí se van a dar contexto también de todo lo que esta noche hablamos aquí en el podcast. Soy Coranelda González y recuerda que tú y yo tenemos una cita la siguiente semana, Cara a Cara. Dulce, ¿por qué no deben de perdérselo hoy? Porque vamos a estar juntas en unas conversaciones maravillosas, se van a entretener, se van a reír, se van a divertir y desde luego tenemos esa parte de la comunicación humana que nos hace pensar, recapacitar, echarle muchas ganas a la vida. No se la pueden perder, está maravillosa. Gracias por estar aquí y por darnos más de tu esencia, Dulce, y por muchos años más de carrera. Gracias, corazón. Igualmente muchas felicidades por tu programa y vamos a seguir viendo tu cara a cara, cara a cara.